Saludos amigos de BPI TV, establecemos este contacto. El día de hoy la organización Fundarredes denuncia nuevamente ante el Ministerio Público la presencia del ELN en territorio venezolano. Vamos a escuchar a su director Javier Tarazona. O que simple y llanamente, demuestra el grado de complicidad que tiene el Estado venezolano con la actuación de grupos irregulares colombianos. De manera bien particular, Fundarredes hoy está consignando la denuncia del asentamiento del Ejército de Liberación Nacional en varias poblaciones del estado Falcón y del estado Lara. Como la conducta del Estado venezolano ha sido de negación, todas las instancias, Defensoría del Pueblo, Conatel, por ejemplo, niega la presencia de 5 emisoras de la guerrilla colombiana en Venezuela. Pero nos sorprende que la SODI Apure, en el mes de mayo, hizo una operación de desmantelamiento de una de esas 5 emisoras. Sorpresa para nosotros que hemos monitoreado nuevamente el estado Apure y esa emisora sigue al aire. O sea, fue todo un show para, minimizar el impacto de nuestra denuncia de la solicitud del bloqueo de 5 emisoras que violentan el espectro radioeléctrico venezolano y que Conatel permanece indiferente frente a este tipo de comportamiento. Hoy le estamos entregando al fiscal general de la República los mapas satelitales de las poblaciones donde hay asentamientos del Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano, específicamente en el estado Falcón y en el estado Lara. Pero no solamente eso, le estamos consignando al fiscal incluso fotografías de dónde o cómo operan estos campamentos o estos asentamientos. Si ustedes pueden observar, por ejemplo, hay unas casas de madera que están ubicados de manera, permanente, y también tenemos otras que no son tan permanentes, que son, de movimiento. Ahora, ¿en qué zonas del estado Falcón y del estado Lara están ubicados estos asentamientos? De manera específica, Fundarredes ha sistematizado que en las zonas de San Miguel, Moroturo, Siquisique, Urdaneta, en el estado Lara y en el estado Falcón, en las zonas del Alambiques, la Sierra de San Luis y Churuguara. Es importante hacer memoria que este territorio montañoso, tanto del estado Lara como del estado Falcón, en la década de los 70, fue ocupada por la guerrilla venezolana, por la guerrilla que en aquel momento funcionaba en territorio venezolano. En este momento hemos podido sistematizar que estos asentamientos de la guerrilla en el estado Lara y en el estado Falcón buscan acelerar actividades de contrabando de extracción, de contrabando de minerales que son, contrabandeados de manera ilegal, como el oro, como el diamante, como el coltán, y tiene estos campamentos y estos asentamientos del ELN en los estados Lara Falcón como objetivo geoestratégico las islas de Bonaire, de Aruba y de Curazao. Nosotros le estamos pidiendo a la Fiscalía General de la República que inicie las investigaciones a que hubiere lugar, que active los mecanismos de resguardo de la soberanía nacional. Le estamos exigiendo a la Fiscalía que se garantice lo que señala la Constitución. En primer lugar, que todos los ciudadanos tenemos el derecho a tener seguridad, a tener garantía de la vida, cosa que no está garantizándose por la actuación de este tipo de organizaciones al margen de la ley en territorio venezolano. Ya las poblaciones cercanas en el estado Lara y en el estado Falcón a estas zonas que he señalado están siendo afectadas por la extorsión, por la desaparición de personas, por el reclutamiento de venezolanos e incluso por la contratación de manera indirecta de venezolanos que desarrollan este tipo de actividades ilícitas. Muchos adolescentes, muchos jóvenes que hoy han abandonado las aulas, tanto en el estado Lara como en el estado Falcón, participan de estas actividades que desarrolla la guerrilla colombiana, ojo, no en la frontera, en plena costa. Incluso la penetración que han tenido con los pescadores de la costa venezolana del estado Falcón es importante. Básicamente, la guerrilla colombiana está contratando a este tipo de personas, pagándoles en moneda extranjera para que desarrollen actividades ilícitas que coordinan, que dirigen
los grupos irregulares colombianos en territorio venezolano. Esta es una denuncia más. ¿Cuál es la expectativa que tenemos desde Fundarredes? Que no sea una denuncia más archivada y encarpetada en este edificio de cemento que parece indiferente frente a la actuación de estos grupos irregulares colombianos en Venezuela. Días atrás resultaron muertos 3 militares por la actuación del Ejército de Liberación Nacional en Puerto Ayacucho, en el estado de Amazonas, y el Ministerio Público ha guardado silencio frente a este tipo de cosas. En el mes de julio y en el mes de agosto en el estado Zulia operaron los grupos irregulares colombianos, el Ejército de Liberación Nacional, dejando caídos a varios funcionarios de las Fuerzas Armadas, y el Ministerio Público frente a esto sigue guardando silencio. Señor Tarazona, según la investigación que ustedes llevan en Fundarredes, ¿en cuántos, hablando en porcentaje, estaría entonces grupos irregulares en el territorio nacional? Mira, nosotros estamos hablando de más o menos unos 10 grupos irregulares. Estamos hablando de la guerrilla del ELN, del EPL, la FARC en sus 2 presentaciones, tanto la disidencia de la FARC, que ha tenido en los últimos días no solamente la Constitución como movimiento político, incluso en espacios públicos venezolanos. En Santa Cruz de Aragua, por ejemplo, en la Casa de la Cultura se constituyó la FARC como movimiento político, donde se hicieron presentes altos funcionarios del gobierno nacional e incluso de las Fuerzas Armadas. Hay registros fotográficos, hay un trabajo que hicieron periodistas venezolanos en esta reunión. Pero además Rodrigo Granda vino hace unas 2 o 3 semanas a darle cuerpo a ese movimiento político. Pero la disidencia de la FARC y Fundarredes allí ha hecho un trabajo de investigación bien importante. Por cierto que en las próximas horas está saliendo nuestro boletín número 9 sobre un nuevo grupo guerrillero en Venezuela que se llama el Colectivo del Pueblo o Colectivo de Seguridad Fronteriza, que es dirigido por la disidencia de la FARC. Entonces tenemos al ELN, EPL, la FARC en 2 organizaciones, estamos hablando ya de 4 grupos guerrilleros, estamos hablando del Frente Bolivariano de Liberación, el FBL, que opera básicamente en el estado Apure, Barinas y la zona sur del estado Táchira, además de esto de los grupos paramilitares, los rastrojos, los urabeños, las águilas negras, los botas de caucho y las botas negras. ¿De cuántos estados estamos hablando en donde está el...? Mira, las operaciones de los grupos irregulares colombianos en este momento operan en más de 14 estados. Y estoy convencido que las investigaciones que estamos llevando adelante, en este momento, la presencia indirecta de la guerrilla supera más estados del país. Estados como Guárico, por ejemplo, donde estuvo Rodrigo Granda hablando de paz, un señor que tiene las manos manchadas de sangre y de la violencia en Colombia. El canciller de la FARC viene a Venezuela a hablarnos de la paz. El estado Guárico, donde aún no hemos monitoreado la presencia de equipos de los grupos irregulares, estamos seguros que allí es uno de los estados nuevos que cuenta con la actuación de estos grupos al margen de la ley. Finalmente, hemos considerado nosotros que el gobierno nacional ve en la guerrilla colombiana un brazo armado para la defensa de la revolución. Señor Tarazona, incluso ayer Jorge Rodríguez decía que Colombia había pedido permiso a Venezuela para el tránsito de la FARC y el ELN. ¿Esto quiere decir que ellos están aceptando la presencia de estos grupos acá? Sí, es un reconocimiento indirecto. Fíjate que cuando el propio ministro de la Defensa hace unos días atrás, él le pide, él casi que le implora, váyanse por favor. Y nuestra posición desde Fundarredes ha sido contundente. Ministro de la Defensa, usted no tiene que pedir que se vayan. Es su responsabilidad, es su competencia constitucional garantizar la soberanía de los venezolanos, pero sobre todo garantizar el derecho a la vida, que hoy en los estados fronterizos, donde operan con mayor volumen estas organizaciones, no está garantizado. Donde no está garantizado la libertad de pensamiento, donde no está garantizada incluso ni la libertad económica. En los estados fronterizos, hasta un mototaxista paga vacuna a los grupos irregulares. El enfrentamiento entre estos grupos irregulares por el control de territorio ha dejado un número importante de desaparecidos en el transcurso del año. Es esa la razón para que desde Fundarredes hablemos con claridad y con contundencia que el Estado venezolano tiene que garantizar la vida, que en este momento no lo está haciendo por ser permisivo, por ser complaciente e incluso por respaldar la presencia de este tipo de organizaciones en Venezuela. Se hablaba de 14 estados. Caracas, el Distrito Capital, ¿está incluido en esos estados? Mira, Rodrigo Granda en el año 2005 fue detenido por una operación militar del Grupo Antiextorsión y Secuestro precisamente
en Caracas. En Miraflores, varias fotografías se ha hecho hacer el presidente de la República con los comandantes de la guerrilla. Es decir, que no tengo ninguna duda que los comandantes de estos grupos irregulares colombianos operan libremente en Caracas con oficinas del propio Estado venezolano. En el caso de Lara y Falcón, ¿tiene conocimientos de cuándo viene ocurriendo lo que está anunciando? La sistematización que hemos hecho es de este año. Nosotros hemos visto un movimiento de este año, hemos logrado conversar con algunos activistas del Estado Lara y del Estado Falcón. Nos manifiestan que es más de un año el tipo de actividades ilícitas, por ejemplo, de contrabando de combustible, de microtráfico en la frontera con las islas holandesas, pero realmente el trabajo que ha hecho Fundarredes es en el transcurso del 2018 y eso es lo que estamos denunciando. Esperamos que mostrándole las imágenes satelitales al propio Ministerio Público no haya excusa. El Ministerio Público conoce de las frecuencias que son utilizadas en 5 emisoras que tiene la guerrilla colombiana en Venezuela. CONATEL lo conoce, pero han sido muy beligerantes para bloquear canales internacionales que cuestionan la gestión del presidente Nicolás Maduro, pero no han sido diligentes para sellar, para bloquear las emisoras de la guerrilla colombiana en territorio venezolano. Han sido diligentes, por supuesto, han sido diligentes para atender temas como la guerra económica, pero no los desaparecidos y los secuestrados venezolanos que hay en territorio venezolano por parte de la actuación de los grupos irregulares colombianos. Han sido diligentes, por ejemplo, para hablar del tema educativo, pero no para responder por el problema educativo que hoy en territorio fronterizo es, digamos, utilizado la crisis educativa para el reclutamiento de niños y de adolescentes por parte de estas organizaciones irregulares. La ausencia del Estado en la frontera ha hecho que la guerrilla se ocupe de un trabajo que tiene que hacer el Estado venezolano. ¿Ustedes manejan también algún número en cuanto al reclutamiento de menores de edad, tanto en la frontera como en los estados costeros que usted está reportando la presencia de grupos irregulares? Sí, fíjate que nosotros hicimos un estudio de educación entre el mes de mayo y el mes de julio. Los niveles de deserción escolar en los estados fronterizos en educación media tiene una estadística media de más del 80% de los estudiantes de educación media han abandonado las aulas de clase. Pero lo lamentable es que muchos de estos jóvenes están vinculados de manera indirecta y directa con las organizaciones irregulares colombianas. Hace unos días había todo un ruido producto de una declaración que hizo Fundarredes en relación al número de personas que pudieran estar vinculados a los grupos irregulares colombianos en Venezuela. Y nosotros manifestábamos que pudieran estar por encima de 50.000 personas vinculadas a actividades indirectas o directas con los grupos irregulares. No es que hay 50 guerrilleros, es decir, no hay más número de guerrilleros que los que había en Colombia. Pero la crisis económica venezolana ha llevado a que muchos venezolanos tengan que trabajar de manera indirecta con tráfico de droga, con contrabando de combustible, con contrabando de extracción de minerales importantes para la nación, que son promovidos por el propio gobierno nacional. Porque frente a la promoción del pranato para el control de las minas en el estado Amazonas y en el estado Bolívar, el gobierno no encontró a partir del mes de mayo a otro aliado, sino a los grupos irregulares colombianos para que controlaran la guerrilla. Frente a esto, el Ministerio Público guarda silencio. Por eso mi llamado responsable al fiscal general de la República, a todo el cuerpo del Ministerio Público, para que actúen, porque la actuación de estos grupos irregulares en los estados Bolívar, por ejemplo, se habla de fosas comunes, pero no solo eso, militares han caído en minas antipersonas en el estado Zulia, producto de la actuación de estas organizaciones irregulares. Hablaba también del caso de desaparecidos, ¿se tiene aproximadamente una cifra de cuántos serían durante este año? Fundarredes durante el 2018, en los primeros 6 meses, solo 2018 había documentado 683 desaparecidos. ¿Eso en todo el país? En todo el país, en los estados fronterizos donde monitoreamos la actuación de grupos irregulares. Hemos solicitado al Ministerio Público colombiano información sobre las fosas comunes y ciertamente muchas de estas personas que aparecen desaparecidas en Venezuela, ¿y cómo aparecen desaparecidas? A través de carteles que la gente publica en las plazas, de carteles que la gente publica en lugares públicos, porque ni siquiera el Estado venezolano a esta hora tiene sistematizado el número de desaparecidos. Pero por ejemplo en el estado Táchira,
en las últimas horas me reportan de desaparecidos de menores de edad, de 12 años, de 9 años. ¿Por qué se le atribuye o qué elementos cuentan ustedes para atribuirse estas desapariciones a estos grupos irregulares? Porque los grupos irregulares están operando libremente en territorio venezolano, muchos de ellos incluso con alianza con organizaciones vinculadas a la seguridad de Estado. En el estado Táchira, hace poco se conoció, fue muy conocido, un secuestro de 3 jóvenes estudiantes de la Universidad Católica. Y bueno, la recuperación de estas personas pasó por encontrarse vinculadas familiares de activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela, incluso de un alcalde del estado Táchira. Y esto habla de una u otra manera que el Estado ha promovido la participación de estas agrupaciones. Y para muestra un botón, el informe de la Sodia Puri, al decir que desmanteló una emisora de la guerrilla, es aceptar que están acá. La propia declaración del ministro de la Defensa pidiendo que se fueran del territorio venezolano no es otra cosa que una confesión del Estado venezolano de que la guerrilla opera en territorio venezolano. Bien, escuchamos declaraciones de Javier Tarazona, director de la organización Fundarredes, que el día de hoy vienen hasta el Ministerio Público a exigir la investigación de la presencia de los grupos irregulares colombianos en nuestro país. Habla de al menos 10 grupos irregulares en 14 estados del país y habla también de que al menos 50.000 venezolanos estarían vinculados directa o indirectamente con las actuaciones de estos grupos paramilitares. También habla de más de 600 personas desaparecidas en los estados fronterizos del país. Desde Caracas, Venezuela, reportando en vivo, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. No dejes que nadie te lo cuente. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.